¿Me escucha bien? Eh, Exactamente, muy bien. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Bueno, agradecemos al Señor por otro viernes más de poder estar predicando y enseñando su palabra, a pesar de los problemas que bueno, pueden haber con la internet, que siempre pasa, pero aún así agradecemos al Señor. En nuestros últimos programas estuvimos viendo la carta a los colosenses. Estamos, aquellos hermanos que están escuchando estos programas de Simplemente Jesús continuamente, saben que estamos estudiando la epístola de Pablo a los colosenses, expositivamente, lo que se llama predicación expositiva, versículo por versículo. Y en nuestros últimos programas vimos los enemigos que acechan al cristianismo. Desde el capítulo 2, desde el versículo 16 hasta el 23, el apóstol Pablo habla de los enemigos, aquellas prácticas que son contrarias al cristianismo. Estuvimos viendo acerca del legalismo, el misticismo y el ascetismo, ¿no? Y todas estas prácticas son mundanas. ¿Y por qué son mundanas? Porque en el versículo 22 dice que son mandamientos y doctrinas de hombres. Y todas estas prácticas lo que hacen es promover el orgullo, pensando en que somos mejores. En el caso del legalismo, haciendo cosas. En el caso del misticismo, recibiendo cosas, es decir, visiones, experiencias, revelaciones. Y en el caso del ascetismo, dejando de hacer ciertas cosas. Y en el día de hoy, mis hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 3 a los Colosenses. Ya vamos a llegar a la mitad de la carta, son 4 capítulos. Hoy vamos a arrancar con el capítulo 3. Vamos a ver del versículo 1 al 4. Y lo que hoy vamos a ver es, el mensaje lo titulé Cristo, nuestra vida. Porque hoy vamos a ver eso, ¿no? De que Cristo es nuestra vida. Él es nuestra identidad como cristianos. Entonces, les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Y dice así la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, en esta tarde de que podemos compartir tu palabra. Señor, te pedimos por este programa de Simplemente Jesús, que pueda ser de bendición para aquellos hermanos que escuchen el programa y que sea de edificación también para nuestras vidas, Señor. Te pedimos por la tecnología también de la radio, Señor, para que tú estés obrando, para que todo se escuche bien, para que no haya ninguna interferencia, Señor. Y bueno, Padre, que estés bendiciendo a aquellos hermanos que estén escuchando el programa en vivo y a los que vayan a escuchar luego el programa grabado, Señor, y que ahora podamos estar atentos a tu palabra, todo aquello que nos distrae, todo aquello, Señor, que no nos deja estar atento a tu palabra, o que nos preocupa, o que nos genera cierta duda, Señor, dejarlo en tus manos ahora, Señor, y estudiar únicamente tu palabra y ver lo que tu Santo Espíritu nos quiere decir, Señor. Que tú sigas bendiciendo esta serie expositiva a los colosenses, Señor, y que sigamos aprendiendo más de nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, el mensaje de hoy lo dividí en 3 partes. Del versículo 1 al versículo 2 vamos a ver el mandato del apóstol Pablo. Vamos a ver 2 mandatos que da el apóstol. En el versículo 3 vamos a ver que nuestra vida está escondida en Cristo. Y eso luego lo vamos a explicar porque a veces puede generar cierta duda lo que significa esa expresión. Y nuestro tercer punto va a ser nuestra manifestación con Cristo, versículo 4. Entonces repito, primer punto, el mandato, versículo 1 y 2. Segundo punto, nuestra vida escondida en Cristo, versículo 3.
Y nuestro último punto, nuestra manifestación con Cristo, versículo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver el mandato. Primero, antes de eso, quiero que vean cuántas veces se menciona la palabra Cristo en este pasaje. Un predicador decía que si quitamos la palabra Cristo, ya no queda más pasaje, ¿no? Y es verdad. Miremos el versículo 1. Si podéis haber resucitado con Cristo, ¿no? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él. Estamos ante un pasaje totalmente cristocéntrico. Lo que quiere hacer Pablo acá es hacer ver a sus lectores, es decir, a los colosenses, la persona de Cristo, y quiere saturar a sus hermanos con la persona de Cristo y que centren su vida únicamente en Cristo. Ahora sí, vamos a nuestro primer punto, el mandato. Versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo comienza diciendo si pues. Ahí la palabra si pues, una mejor traducción sería puesto que. Y luego dice habéis resucitado con Cristo. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Y la palabra habéis resucitado, el significado del verbo es ser resucitado junto con. Resucitado junto con. Y en este caso, ¿con quién? Con Cristo. El cristiano antes de su conversión y su unión con Cristo estaba muerto. Pero ahora ha pasado de muerte a vida. Él ha resucitado espiritualmente hablando. Hermanos, antes de conocer a Cristo nosotros no teníamos vida. Hay algunos cristianos que piensan que las personas sin Cristo están enfermas por causa del pecado. No, mis hermanos, estábamos totalmente muertos por causa de nuestro pecado. Allí en Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la palabra muerto significa muerto. No hay vida para esa persona. Las personas que caminan sin Cristo están muertas espiritualmente hablando. Tiene que haber una intervención por parte de Dios para que esa persona tenga vida espiritualmente. Jesús en Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Romanos 6, versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una nueva vida para nosotros ahora en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. En Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí Juan está hablando de una característica de un verdadero cristiano, que un verdadero cristiano ama al pueblo de Dios, ama a sus hermanos. Pero anteriormente dice que hemos pasado de muerte a vida. Aquel que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Por eso cada vez, había un predicador que decía que cada vez que viéramos a un cristiano, deberíamos quedar boca abierta. Porque esa persona ha pasado de muerte a vida, mis hermanos, ¿no? Dios le dio vida a esa persona, abriendo sus ojos, haciendo ver que era pecador y haciendo ver la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso una persona no puede venir a Cristo por sus propias fuerzas, al menos que haya una intervención divina por parte de Dios, porque la persona está muerta. Por eso hay muchos que predican acerca del libre albedrío, de que el hombre puede venir a Dios. Eso es mentira. Jesús lo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Debe haber una intervención por parte de Dios para que el hombre crea, para que el hombre se arrepienta. De lo contrario es imposible porque el hombre está muerto espiritualmente. Entonces, al estar vivos,
en Cristo. Recuerden que Pablo les escribe a creyentes, a decir a cristianos, a los cristianos de Colosas, y estos cristianos ya estaban en Cristo. Y al estar vivos en Cristo nos da la capacidad de entender verdades, realidades y bendiciones espirituales que no todos lo pueden entender. Vuelvo a repetir eso. Al estar vivos en Cristo nos da la capacidad de entender verdades, realidades y bendiciones espirituales que no todos lo pueden entender. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no solo eso, sino que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las personas que no son cristianas, cuando ven nuestra vida, cuando ven lo que creemos, cuando ven todas las bendiciones que tenemos en Cristo, para ellos son locura. Y no solo son locuras, sino que no la pueden creer, porque no tienen al Espíritu de Dios. Aunque ellos quisieran, no pueden. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí se habla de los privilegios y de las riquezas del reino celestial, allí en Efesios. Y todo eso, hermano, está a nuestra disposición. Es nuestro por medio de Cristo. Y acá vuelvo a repetir algo que he repetido a lo largo de toda la carta a los colosenses. A nosotros no nos falta nada. No nos falta nada. El cristiano tiene todo. En en Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice que vosotros estáis completos en Él. El cristiano está completo en Cristo. Hay cristianos que viven su vida como que si les faltara algo en el mundo. Ellos viven persiguiendo sueños, anhelos, metas, para sentirse completos. Y hermano, no está mal tener sueños, anhelos, metas. Está bien. Ahora, nunca lo hagas pensando en que si te falta eso, tú estás incompleto. No, tú ya estás completo en Cristo. No vivas buscando algo que ya tienes. A nosotros no nos falta nada. Y en Efesios se nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Podríamos pasar toda esta vida en esta tierra como cristianos y el Señor no danos ninguna bendición y aún así estamos completos porque estamos en Cristo. Entonces Pablo dice en Colosenses, volvemos a leer, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora, ¿qué son las cosas de arriba? Bueno, era lo que veíamos anteriormente en Efesios 1:3. Son todas aquellas bendiciones espirituales que se encuentran en los lugares celestiales. Bueno, las cosas de arriba significa lo mismo que en Efesios 1:3. Y Pablo dice, buscad. Y esa palabra es importante, y si quieren puedan subrayarla en sus Biblias, mis hermanos. Buscad. Esto implica una acción por parte nuestra. Es decir, que nosotros debemos de hacer eso que nos está pidiendo el apóstol Pablo. Buscad las cosas de arriba. El pastor Sugel Michelem dice acerca de esto, el punto no es vivir las 24 horas del día pensando en el cielo, en las calles de oro, en las puertas de perla, y olvidarnos de nuestras responsabilidades aquí. No es de eso de lo que Pablo está hablando. El llamado de Pablo es a vivir una vida centrada en la persona de Cristo, donde todo lo que hagamos sea contempladas en términos de nuestra nueva identidad en Él y en nuestra nueva relación con Él. Es decir, mis hermanos, cuando Pablo dice buscar las cosas de arriba, no está diciendo que dejemos las cosas de esta tierra, nuestras responsabilidades, nuestras tareas. No. Vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero tenemos tareas, tenemos responsabilidades. Y tenemos que hacer cosas en este mundo. No significa que debemos hacer como los ascetas que se separaban del mundo y se iban a la montaña a buscar de Dios ahí, todo místico, no. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros debemos procurar de que todo lo que hagamos lo hagamos para Cristo. Centrado en la persona de Cristo. Y en nuestra nueva identidad en Él y en nuestra relación con Él. Muchas veces hay muchos cristianos que se dejan llevar por los deseos de este mundo. Y se dejan atrapar. Y están todo el día pensando en las cosas de este mundo. Y nunca piensan en Cristo. Nunca piensan en Dios.
Y todo lo que hacen lo hacen por sí mismos, para su orgullo, para ver qué es lo que piensan las demás personas. Pero mis hermanos, todo lo que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, todo hay que hacerlo para la gloria de Cristo, pensando en Él. A eso se refiere Pablo con buscar las cosas de arriba. De vivir una vida centrada en la persona de Cristo, en aquel que nos amó y que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es la posición suprema de honor y de majestad, la cual ocupa Cristo actualmente. Si alguien te preguntara ahora, ¿dónde está Cristo actualmente? Ahora Cristo está a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. Los católicos aún siguen teniendo a Cristo crucificado en la cruz, como si Cristo siguiera muerto. Pero no, mis hermanos. Nosotros sabemos que la cruz está vacía, en el sentido de que Cristo murió por los pecadores y al tercer día resucitó. Sin resurrección no hay salvación. Cristo tenía que resucitar para vencer el pecado, para vencer la muerte, para vencer a Satanás. Sin resurrección no hay salvación. Y Cristo al resucitar, luego, Él ascendió a los lugares celestiales. Y Él ahora se encuentra a la diestra de Dios, donde actualmente Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando Pablo cita aquí que Cristo está sentado a la diestra de Dios, está de alguna manera citando el Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de mi honor a mi derecha, hasta que humilles a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. En Hechos 2, versículo 33, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿Vieron lo que dice? Él ahora ha sido exaltado al lugar más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Ese es el lugar de Cristo, mis hermanos, actualmente. Hechos 5, versículo 31. Luego Dios los puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Primera de Pedro 3, versículo 22. Ahora Cristo ha ido al cielo, dice Pedro. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¡Qué increíble! Esa es la majestad, ese es el honor de Cristo. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y todo está bajo sus pies, mis hermanos. Entonces, desde el momento que Cristo ascendió al cielo, Él está a la diestra del Padre, donde Él gobierna por sobre todas las cosas. En Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hermano, cuando Cristo vuelva, Él gobernará completamente. Y todos se postrarán delante de sus pies. Aquellos que son cristianos y aquellos que no son cristianos, y confesarán que Él es el Señor. Entonces Pablo dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Versículo 2, miremos el otro mandato. Versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned, de vuelta lo mismo. Ahí vemos el otro mandato. Es decir, que esto implica una acción por parte nuestra. De nosotros somos los que debemos poner la mira en las cosas celestiales. Y poner la mira se puede traducir como pensar bien o tener una buena disposición. Es decir, que nuestra disposición entera debe dirigirse hacia las cosas del cielo. Y mis hermanos, para nosotros poder pensar en las cosas celestiales, para que nosotros podamos dirigir nuestra vida hacia las cosas espirituales, primero debemos entender las realidades espirituales. Porque tú te puedes preguntar, y bueno, ¿yo cómo hago para pensar en las cosas celestiales? Bueno, primero debes conocer las cosas celestiales. Debes conocer las realidades espirituales que tú tienes en Cristo.
De lo contrario, si tú no las conoces, no podrás pensar en aquello que no conoces. Y la pregunta de millón, ¿cómo conocemos todas estas realidades espirituales? Bueno, estudiando la Biblia. Yo siempre doy un gran énfasis al estudio de la palabra de Dios, porque estamos en tiempos hoy, tristemente, donde muchos cristianos le tienen miedo a la Biblia. No estudies mucho la Biblia porque mucha letra mata, te dicen. Y sacan ese versículo de fuera de contexto. Y dicen, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo la Biblia puede causar algún mal en nosotros? ¿Cómo? Si es la palabra de Dios. Pablo en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y si yo quiero pensar en las cosas del Espíritu, primero debo conocer las cosas del Espíritu. Qué importante que es que un cristiano estudie la palabra de Dios. Hay cristianos que hablan su Biblia solamente cuando el pastor predica los domingos, o en un estudio bíblico, y luego la tienen ahí llena de polvo. Es importante que un cristiano estudie la Biblia por sí mismo, solo. En Filipenses 4:8, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Vieron lo que dice Pablo? Piensen en esto, en lo que es verdadero, lo que es honesto, en lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Nosotros debemos de pensar en aquellas cosas, mis hermanos, que nos van a ayudar en nuestra madurez espiritual. Repito, no quiere decir que dejemos las cosas de este mundo, no estamos hablando de eso, no estamos predicando el ascetismo. Estamos diciendo cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad deben ser las cosas celestiales, lo que es eterno. Mateo 6:33, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay muchos cristianos que le encantan este versículo, pero a la hora de aplicarlo a su vida hacen al revés. Ellos buscan la añadidura primero y luego el reino de Dios. Pero acá Jesús está diciendo que no. Primero el reino de Dios y luego vendrá aquello que es por añadidura. Dios mismo se encargará de mandar aquello que es por añadidura. Pero primero busquemos el reino de Dios. Sujel Michelén dice, tú piensas en lo que amas y buscas lo que piensas. Repito, tú piensas en lo que amas y buscas lo que piensas. Ahora, mi hermano, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando no tienes nada que hacer, cuando tienes un rato libre durante el día, ¿qué es en lo que tú piensas? Porque aquello que tú piensas es aquello que tú vas a buscar en tu vida. Hay personas que solamente piensan en las cosas de este mundo. ¿En qué auto voy a tener? ¿En que me encantaría trabajar en aquel lugar? ¿Me encantaría tener todo este dinero? ¿Me encantaría tener esta familia y vivir allí, en aquel país? ¿Y me encantaría esto y la comodidad y la fama y esto y aquello y lo otro? Pero nunca en sus pensamientos está Cristo. Sus pensamientos solamente se centran en la comodidad de este mundo, en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras de este mundo. Y en ninguna de ellas está Cristo. Y esas personas que acumulan sus pensamientos solamente en las cosas de este mundo saben lo que va a pasar, buscarán las cosas de este mundo. Por eso, mi hermano, tú tienes que cultivar una mente cristocéntrica, una mente que piense en Cristo, que piense en las cosas celestiales, porque mientras tú pienses en eso, tú vas a buscar eso. Es bueno que nos pongamos a examinar a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Ponemos nuestra mira en las cosas celestiales? ¿Buscamos las cosas celestiales? ¿O solamente vivimos para las cosas de aquí y de hoy? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 3, habéis muerto. Y es interesante porque el tiempo del verbo indica que la muerte ocurrió en el pasado.
Es decir, que al momento de la muerte de Jesucristo, los cristianos fueron unidos con Él. Nuestro castigo por el pecado fue pagado por completo gracias a Cristo y fuimos resucitados con Él a una nueva vida. El pastor Sujei Michelet nos cita de una mejor manera, y cito lo que dice: en lo que respecta a nuestra antigua vida, nuestras antiguas metas, antiguas ambiciones, nuestros antiguos intereses, estamos muertos. Solo estamos realmente vivos en todo lo que respecta a nuestra nueva vida que tiene a Cristo como fuente, como centro y como modelo. El Johann pecador, aquel Johann que no era cristiano, ya murió. Está muerto desde el momento que creí en Cristo y me arrepentí. Está muerto, desapareció. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas, mis hermanos. Hay una nueva creación. Cuando el hombre viene a Cristo, cuando el hombre se arrepiente y cree en Jesús, su antiguo yo muere y hay una nueva creación. Hay una nueva criatura, espiritualmente hablando, con nuevos deseos, nuevos intereses. Ahora odia lo que antes amaba, el pecado, y ahora ama lo que antes odiaba, la santidad. Ahora su vida va conforme a la palabra de Dios. Ahora él busca lo espiritual, ahora él busca la santidad, busca la justicia, busca la piedad. Hay una nueva creación. El antiguo yo ha muerto. Hermano, esa es una de las pruebas de un verdadero cristiano. Un cambio radical. Hay personas que han dicho que tuvieron un encuentro con Jesús, que han creído en Jesús y que tienen una relación con Jesús, pero siguen siendo las mismas de antes. Caminan igual, piensan igual, hablan igual, actúan igual. Mi hermano, si desde el momento que tú has profesado fe en Cristo no hay un cambio radical en tu vida, esa profesión de fe es una mentira y tú vas camino al infierno, te estás engañando a ti mismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos utilizan ese pasaje pensando que podemos perder la salvación, pero no, eso es una afirmación. Sin santidad nadie verá al Señor, es decir, que todos los cristianos vivirán en santidad, porque de lo contrario no son cristianos. Mi antiguo yo ha muerto. Ahora hay una nueva vida. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado. No estoy diciendo que el cristiano no peca más. No, aún el pecado mora en nosotros y aún podemos ceder a la tentación a veces. Y tenemos grandes ejemplos de grandes hombres en la Biblia que cayeron en pecado. Pero lo que va a caracterizar nuestra vida no es el pecado como si era antes. Ahora no. Ahora cuando caemos en pecado nos arrepentimos y ya no practicamos el pecado. Vivimos una vida de santidad. El cristiano ahora ya no es esclavo del pecado. Ahora el cristiano puede decirle que no a la tentación por medio del poder del Espíritu que habita en nosotros, que nos ayuda a caminar en santidad. El cristiano ahora tiene victoria en contra del pecado, debe tener victoria en contra del pecado. Y es importante entender que nuestro viejo hombre ya ha muerto. Y eso lo veremos luego a la carta a los Colosenses, aquí en el capítulo 3. Empezaremos a ver lo que era la vida antigua y lo que es la vida nueva ahora en Cristo. Pero eso lo veremos más adelante. En Gálatas 6:14, Pablo dice: pero esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice: ahora estoy en Cristo. Y el mundo me ha crucificado, ahora yo también he crucificado al mundo. Todos los placeres de este mundo, todas las cosas que este mundo nos pueda ofrecer, para mí no tienen ningún provecho. Desde el momento que vine a Cristo, este mundo, yo he crucificado a este mundo para mí. Hay un himno que no es muy conocido, que se llama Muerto estoy con Jesucristo. Y le voy a leer solamente una estrofa nomás, porque es largo.
Y dice, muerto estoy con Jesucristo, para el mundo, para el yo y para el mal. En resurrección de vida comencé por fin a entrar. Pueden buscarlo luego, se llama Muerto estoy con Jesucristo. Pero me encanta esa estrofa, dice, muerto estoy con Jesucristo para el mundo, para el yo y para el mal. Y luego viene la parte difícil de este versículo. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso esta expresión es muy difícil a veces de cuál es el significado a lo que Pablo está queriendo llevar aquí. La Biblia de estudio de MacArthur refleja 3 significados que yo comparto totalmente y se los voy a decir. El primer significado a esta expresión de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios podría significar que los cristianos tienen ahora una vida espiritual común con el Padre y con el Hijo. Y eso es así. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Tenemos una relación ahora con Dios y con Cristo. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora nosotros tenemos una relación espiritualmente hablando con Dios, con Cristo. El segundo significado podría ser también que el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del cristiano. Repito, el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del cristiano. Y eso ya lo vimos anteriormente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las personas no saben nuestra vida con Cristo. Ellos no logran entender completamente cómo es nuestra vida con Cristo. Para ellos es locura todas estas cosas. Y el tercer significado podría ser que los cristianos están asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones espirituales de Dios. Vuelvo a repetir. Los cristianos están asegurados por toda la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Mis hermanos, desde el momento que creímos en Cristo y que fuimos reconciliados con Dios y que somos hijos de Dios por medio de Cristo, nosotros estamos asegurados para toda la eternidad. Para toda la eternidad. El amor de Dios estará con nosotros siempre. Y como dicen algunos, que podemos perder la salvación o que podemos perder el amor de Dios, no. Porque desde el momento que venimos a Cristo, Dios nos asegura. El mismo Dios que nos salva por gracia es el mismo Dios que nos mantiene por gracia. Y el amor de Dios nunca se irá de nosotros. Ahora, esto no lo dije yo, lo dijo Jesús. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Volvemos a hacer la pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y Jesús contesta, yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Creo que Jesús era bastante claro. En Hebreos 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, como dijimos hoy, Él está en los lugares celestiales, a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos. Siempre. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el 39. Este pasaje de la Biblia es uno de los que más me gusta. Solamente lo vamos a leer, no lo vamos a hacer ningún estudio, ninguna comentación. Pero si hay algún cristiano que puede dudar del amor de Dios, o que puede pensar que se pierde la salvación, o que puede perder el favor de Dios, o que se puede separar de Dios por alguna circunstancia de la vida, solamente quiero que leamos Romanos 8, versículo 31 al 39. Y creo que con esto se le podrá ir toda duda. Y es mi deseo que si alguno está dudando acerca de esto, que se le pueda ir esa duda, ¿no? Es importante entender esta
esta doctrina, no solo de la salvación, sino del amor de Dios que estará siempre con nosotros. Romanos 8, versículo 31 al 39. Y miren esta preciosa porción de las Escrituras. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es increíble lo que Pablo dice aquí, mis hermanos. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, que si hubiese alguna cosa creada ahí que nos pudiera separar del amor de Dios, aún así sería imposible. Nada nos va a separar del amor de Dios. Esta relación que tenemos con Dios y con Cristo desde el momento que vinimos a Él es eterna. Estaremos para Él con toda la eternidad. Y esto nos lleva a nuestro último punto ahora. Ya hemos visto el mandato de buscar las cosas de arriba, de poner la mira en las cosas de arriba. Hemos visto que hemos muerto, que nuestro antiguo yo ha muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora vamos a nuestro último versículo, nuestro último punto, nuestra manifestación con Cristo, nuestra manifestación con Cristo, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, es decir, que Cristo es nuestra vida, es nuestra identidad. Si alguien te pregunta cuál es tu vida, tú debes contestar: Cristo es mi vida. Por eso elegí el mensaje, el título de este mensaje, Cristo, nuestra vida, y lo saqué de este pasaje. Cristo es nuestra vida, Él es nuestra identidad. Y dice que cuando Cristo se manifieste, es decir, en la segunda venida de Cristo, Él se va a manifestar. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 19, les invito a que vayan a Apocalipsis, capítulo 19, veamos el versículo 11 al 16. Cuando Pablo aquí en Colosenses está diciendo que cuando Cristo se manifieste, está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, cuando Él se va a manifestar. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y que lo montaba, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Va a llegar a un día, mis hermanos, en que Cristo volverá, en que Cristo reinará, y esta vez no vendrá a salvar a los pecadores, porque eso ya lo hizo en su primer venida, cuando murió en la cruz. Esta vez vendrá a juzgar y a reinar, y a estar con su pueblo. Y ese día va a ser precioso. Y cuando Cristo
se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, dice Pablo en Colosenses. Cuando Cristo reine, nosotros estaremos con Él. Hermano, eso es lo que nos espera a nosotros. Y en eso deberíamos meditar en nuestras vidas. En que estaremos con Cristo. En aquellos lugares celestiales. Le veremos cara a cara. Veremos cómo Él reinará sobre todas las cosas. Y recuerden que cuando seamos manifestados con Cristo, Él nos dará un nuevo cuerpo. Donde el pecado ya no morará en nosotros. Donde esta lucha que tenemos en este mundo con la tentación, con la carne, ya no la tendremos. Tendremos una perfecta comunión con nuestro Señor. No habrá lágrima, dolor, angustia. Será completa paz, completa armonía con nuestro precioso y bendito Salvador Jesucristo. Para terminar, mis hermanos, para los cristianos, para aquellos que son creyentes, están poniendo su mente, sus pensamientos en las cosas celestiales. ¿Están buscando aquello que es eterno? Recuerda que Cristo es nuestra vida. Él es nuestra identidad. Y cuando Él sea manifestado, nosotros también seremos manifestados con Él, mi hermano. No te dejes atrapar por las cosas de este mundo. No estamos diciendo que debes dejar tus responsabilidades. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo en cuál es tu prioridad. ¿Qué es lo que ocupa más en tu vida? Y para aquellos que no conocen al Señor, hablamos de la segunda venida de Cristo. Ese día hablamos que cuando Cristo se manifieste. Y como dije anteriormente, ese día va a ser precioso para el pueblo de Dios, pero será horrible para aquellos que no están en Cristo. Porque amigo, amiga, cuando Cristo venga, Él vendrá a buscar a su pueblo, Él vendrá a reinar y vendrá a juzgar a aquellos que no creyeron en Él. Tu condición actualmente, si estás en Cristo, es terrible, amigo y amiga. Pero Cristo mismo llevó tus pecados. Cristo mismo llevó la ira de Dios en la cruz del Calvario para que hoy tú puedas tener perdón de pecados, para que te puedas arrepentir, para que puedas creer en Cristo y tener la vida eterna y ser parte del pueblo de Dios. Por eso, amigo, amiga, ven a Cristo hoy, arrepiéntete y cree, porque llegará un momento que va a ser demasiado tarde. Ven a Cristo. Reconoce que eres un pecador y cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Y tendrás el perdón de Dios por tus pecados y serás reconciliado con Dios y serás parte del pueblo de Dios. Gracias, mis hermanos, por haberme escuchado. Espero que sea de bendición y vamos a terminar orando. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que siempre es increíble, Señor, cómo nos hablas con claridad. Te pedimos, Señor, que todo esto que hemos estudiado ahora no quede solamente en nuestra mente, sino que con la ayuda de tu Santo Espíritu la podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar las cosas de arriba. Ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas celestiales, Señor. Y que todo lo que hagamos aquí en esta tierra, Señor, nuestra familia, nuestros estudios, nuestro trabajo, todo lo hagamos para Cristo, Señor, para su gloria, Padre. Ayúdanos a tener una vida cristocéntrica, una vida centrada en la persona de Jesús, Señor. Te pido, Padre, también que nos ayude, Señor, a entender que nuestra identidad y nuestra vida está en Cristo, Señor. Y estamos completos en Él y no necesitamos más nada, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, Padre, y que han escuchado este mensaje o que escucharán luego, que, Padre, tú puedas obrar con poder para que crean en el Evangelio, para que crean en Cristo, Padre, para que tú abras sus ojos, su entendimiento, y puedan ver su pecado, Señor, y puedan ver lo que ha hecho Cristo en la cruz, Señor, por nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.